Para hablar de lo sucedido ayer nos acompaña el diputado demócrata Luis Alberto Baca. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo es que llegan a esas circunstancias? Bueno, lamentablemente ayer lo que debía ser una audiencia pública donde participen todas las autoridades de la brigada parlamentaria, estaba la asamblea departamental, estaba la gobernación, habían concejales, alcaldes de diferentes municipios. Para empezar, inició mal porque no se garantizaba la presencia de los dirigentes de la universidad que tuvieron que a empujones ingresar. Luego no se permitía el ingreso de la prensa. Tuvimos que solicitar nosotros y explicar que era audiencia pública, no era una sesión reservada. Todas las acciones de los parlamentarios en el país, desde La Paz hasta las que hacemos en nuestras regiones, son públicas, no tiene por qué esconderse nada. Se desarrolló, la explicación del secretario de Gobierno, Vladimir Peña, fue impecable. El mismo presidente de la brigada, el diputado Henry Cabrera, reconoció que la explicación fue excelente, fue reveladora, porque trajo toda la información, trajo todos los documentos de prueba, presentó las 3.000 fojas de antecedentes de todo este proceso, los documentos, los memoriales, y justificó, demostró con documentos en mano que fue el causante de todo este conflicto para Santa Cruz y que ahora tiene a Bolivia con atención en este tema, fue el viceministro Hugo Siles Núñez del Prado, que fue quien firmó, envió esta nota aclaratoria, sin que nadie se la pida, al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, diciendo que los límites eran referenciales. Señores, y aquí que el país sepa algo claro, en Bolivia y en cualquier parte del mundo las leyes están para cumplirse, no para interpretarse. ¿Qué es eso de leyes referenciales? Las leyes son para cumplirse en Bolivia y en cualquier parte del mundo. ¿Ese fue el punto de quiebre? ¿Por eso derivó después? Claro, porque ante la exposición de la gobernación de Santa Cruz, quedó en evidencia con todas las pruebas del caso de que el causante se llama Hugo Siles, el viceministro de Autonomía, y avalada también por otra nota, otra resolución del Ministerio de la Presidencia, el señor Rada. ¿Qué respondió el MAS a esa acusación? Bueno, el MAS, lamentablemente lo que vimos es que empezó a hablar de cómo se distribuyen las regalías, de lo que debería ser, de lo que no sé qué, pero no se hablaba de lo central, que era cómo recuperamos las regalías primero. ¿Cómo respondieron ustedes? No, nosotros le proponíamos, le decíamos que tenían que ir a la propuesta. Después salieron con temas de discriminación, de racismo. Nada que ver, se fueron por la tangente, provocaron el conflicto, la discusión, para después ellos de manera unilateral suspender la audiencia de la brigada. ¿No se resolvió nada entonces? No se resolvió nada. Nosotros teníamos una propuesta que queríamos hacer, nunca nos dieron la palabra. ¿Cuál es la propuesta demócrata? La propuesta demócrata ayer de la que queríamos que salga la brigada es una resolución donde todos los diputados y senadores electos por Santa Cruz, sin importar el color político, exijan al gobierno nacional la inmediata restitución de las regalías departamentales. Esta es una lucha que tenemos que hacer todos los cruceños. Y lamentablemente lo que parecía era que la brigada parlamentaria lo que quería era llevar agua a su molino y pedía tuición para poder hacer las gestiones. Oiga, no necesita tuición la brigada. Todos los cruceños y las autoridades electas por Santa Cruz tenemos la obligación de luchar por los intereses y por los derechos que nos otorgan esas dos leyes, de 1898 y de 1912. ¿Intentarán un nuevo acercamiento para unir fuerzas en ese sentido o lo van a hacer por su parte? Esta es una lucha de todo Santa Cruz, porque el ataque es a Santa Cruz. Las regalías benefician a los 56 municipios, a las 15 provincias, a la universidad pública. Entonces, el no pago de estas regalías es un atentado al desarrollo de Santa Cruz de parte del gobierno. Por eso es que parece que en vez de buscar solución al tema de Santa Cruz, lamentablemente los diputados y senadores del oficialismo se convirtieron en defensores y están aparentemente tratando de salvar la responsabilidad del viceministro Siles y del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada. ¿Cómo se debe proceder ahora, jurídicamente hablando, para recuperar esas regalías? ¿Se tienen que enviar notas, cartas, peticiones, iniciar demandas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por esa vía nos quiere llevar el gobierno. Tratar de ir por la vía judicial, alargar, y no. A ver, Hubo un problema similar o una situación similar entre Chuquisaca y Tarija hace algunos años por el campo Margarita y Huacaya. No se sabía cuánto correspondía a cada uno.
Pero mientras se hizo ese estudio, nunca se dejó de pagar las regalías a Tarija. En este caso, el estudio ya dijo que el 100% de las regalías están en Santa Cruz, por lo tanto, corresponde el 100% de las regalías al departamento de Santa Cruz. ¿Por qué se suspende el pago de las regalías? La regalía es una lucha histórica de los cruceños. Desde la década de los 30, casi 20 años tardaron en pagarla los gobiernos, a pesar de que ya había una ley que decía que se tenían que pagar, con movilizaciones del señor Melchor Pinto y de toda una generación de notables cruceños, y fue una defensa y una lucha para Bolivia, porque las regalías benefician a todo el país. Sin embargo, hoy, en este momento, las regalías se pagan a los otros 8 departamentos, menos a Santa Cruz por el campo de Incahuasi. Eso es una absoluta arbitrariedad y es un ataque frontal. ¿Cómo se soluciona esto? Con voluntad política de parte del gobierno. Como el gobierno emitió una resolución, la 046, que desde el Ministerio de la Presidencia, donde con esa se desecha la resolución 06, que ya daba por concluido el tema de delimitación, y lo que correspondía era que pase a la Asamblea para que por ley zanjemos los últimos detalles que faltaban, porque ya se ha hecho todo el estudio de campo en los límites, que por si acaso no tiene nada que ver con la parte de Incahuasi, sino es la parte más al norte de Santa Cruz. Perfecto. Y con eso se solucionaba todo. Aquí hay una consigna del MAS de tratar de afectar a Santa Cruz. Y lo que deberían hacer los legisladores del oficialismo es exigir a su propio gobierno que no se atente contra los derechos de Santa Cruz y que las regalías se deben restituir de manera inmediata y devolver todo desde el primer día que se ha congelado, porque son más de 4 meses que se le está prohibiendo o privando a Santa Cruz de las regalías y por lo tanto atrasando el desarrollo de los 56 municipios y de las 15 provincias. Muchísimas gracias por esta entrevista. En instantes vamos a tener la palabra del oficialismo. El diputado Henry Cabrera nos acompañará en otra entrevista.